Yo soy Marta y esta es mi familia y estamos en Madrid porque Mario está malito. Y nosotros somos de Cáceres y a Mario le están tratando aquí en Madrid, en el hospital. Y mientras que le están tratando a Mario, nos quedamos en la casa Ronald McDonald. Y estamos súper a gusto allí en la casa. ¿Verdad, Mario? Sí. Dentro de que es muy complicado estar fuera de casa, porque además normalmente estamos Mario y yo aquí en Madrid y Inés y Tito están allí en Cáceres, que es donde vivimos. Y es difícil estar separados, pero estamos muy a gusto en la Fundación Ronald McDonald. Sí, gracias a la casa pues facilita mucho la cosa de estar aquí en Madrid, ¿no? Estamos desplazados y bueno, pues es una gran ayuda el tener esa ventaja de tener la casa y tiene sus habitaciones, su baño propio y luego por las zonas comunes, ¿no? Para otras familias alojadas fuera de Madrid. Entonces, y luego, bueno, pues... Perdón. Sí. Luego muchas veces cuando estás solo, al estar en un sitio donde todos tenemos algún tipo de enfermedad con nuestros hijos, pues te sientes a gusto porque llegas allí y siempre hay alguien con el que hablas, con el que te relajas, con el que le cuentas el día malo, el día bueno. Y para mí lo mejor es para los niños. O sea, porque los niños es que siempre tienen cosas. O sea, siempre hay cosas que hacer para ellos, siempre hay voluntarios, siempre tienen miles de actividades. Y entonces, dentro de la situación, que es una situación complicada, la que nosotros estamos pasando es una situación complicada, la enfermedad de Mario es una enfermedad pues complicada también, pero es que él está bien. La casa, por una parte, no estás solo, porque estás acompañado, siempre estás acompañado, pero también tienes tu intimidad cuando quieres tenerla, tienes tu sitio para estar tú solo. Y no sé, es que es otra manera de vivir también. Entonces tú estás acostumbrado a vivir en tu casa con tus cosas, y de repente llegas a un sitio donde estamos viviendo un montón de familias, cada uno de un sitio distinto. Nos cuesta un poquito al principio porque estás acostumbrado a estar en tu casa, pero es el mejor sitio fuera de tu casa donde puedes estar. Además hay veces que antes, cuando al principio de estar allí, pues siempre decíamos, vamos a la casa Ronald, pero es que ahora ya muchas veces decimos, vámonos a casa. O sea, es ya como que ya interiorizas que el tiempo que estemos aquí es tu casa. Y entonces muchas veces dices, venga Mario, vámonos a casa. Y ya muchas veces no decimos ni la coletilla, vamos a la casa Ronald. No, vámonos a casa. Es eso, muchas veces es eso, ya lo haces como tu casa, con toda la gente que hay, pero ya es como tu casa. Estar en la casa me gusta por la Play, también hay colchonetas y para estar con los amigos, amigas. Y las actividades que haces con los voluntarios, hay algunas que son... Súper chulas. Súper chulas. ¿A que sí? Sí. Hoy van a hacer un joyero. Hoy van a hacer joyeros. Sí. Y Mario quería quedarse a hacer joyeros. ¿A que sí? Los niños en la casa están muy felices. Sí, están pero muy felices. Así es que porque además la consideran su casa. Entonces están muy felices. Porque es como su casa y llena de niños. Y son muy felices allí. Mario, cuando sale del hospital, que sale más fastidiado, llega allí y aunque esté fastidiado, pero está menos fastidiado porque está con otros y se le olvida muchas veces que, claro, se le olvida por lo que le está pasando, porque está con otros niños y claro que se les olvida, muchas veces se les olvida que están pasando algún tipo de enfermedad. Cuando trajeron los Lego los voluntarios me gustó mucho porque... Y además fue el único niño que lo monté, nadie se quedó, nada más que yo. Eran teledirigidos, iban con el iPad, eran muy chulos. Bueno, si no existiera la casa Ronald, pues la verdad es que esta situación, que ya es complicada de por sí, pues todavía sería mucho más complicado, porque claro, nosotros que venimos de un pueblo del norte de Cáceres,
de Zarza-Granadilla concretamente, pues allí no tratan este tipo de enfermedad, entonces nos derivaron aquí. Y claro, ¿qué supone? Pues si no estuviera la casa Ronald, pues supone un gasto tremendísimo que para una familia normal como somos nosotros, pues sería muy costoso y poderlo llevar, ¿no? Hombre, claro, nos apañaríamos como sea, ¿no? Con ayuda de la familia, con ayuda de, bueno, en fin. Pero es que, claro, la casa Ronald te lo pone muy fácil.